¿Te compraste o te regalaron un estabilizador para tu celular y no tienes ni idea de qué hacer con él? ¿Cómo hacer 10 tomas épicas sin saber nada de grabación? Ay, para el otro lado. Este combo entre estabilizador y celular es una de las combinaciones más importantes de las que disponemos quienes no tenemos el presupuesto para comprar cámaras y estabilizadores súper caros. Hoy voy a usar este estabilizador, el DJI OM4, del cual ya te hice un video en el que te explico detalladamente qué viene en la caja cuando está nuevo, cómo usar sus partes y cómo usarlo por medio de la aplicación con nuestro celular. Te dejaré un link a ese video abajo en la caja de descripción. Para entrar rápidamente en materia, me tomaré antes solamente 40 segundos para darte un par de tips sobre cómo hacer un uso correcto de este dispositivo. Tip número 1. Balancea tu DJI. Si tu estabilizador no está bien balanceado, no podrá hacer bien su trabajo. Ni tampoco podrá capturar tomas correctamente estabilizadas, por lo que antes de iniciar te recomiendo que vayas a calibración automática, en los ajustes, esperas unos instantes hasta que el estabilizador solo realiza el proceso y al final le vas a dar sencillamente OK y está listo para grabar. Tip número 2. Caminado de ninja. Ok, nunca vas a ver un ninja haciendo una misión sosteniendo un estabilizador. ¿O sí? ¿Cómo que no? Solo debes caminar doblando tus piernas, bajando ligeramente tu centro de gravedad y apoyando talón punta muy suavemente sobre el suelo, de manera que tu cuerpo no suba y baje demasiado mientras grabas. Si quieres que haga un video sobre más tips como estos dos que te acabo de dar, házmelo saber en un comentario. Ahora sí, aclarado esto, vamos a entrar en materia. ¿Cómo hacer 10 tomas épicas sin saber nada de grabación? ¡Nos fuimos! Vamos con la primera toma, que se llama seguimiento, en la que vas detrás de lo que estás filmando desde atrás, pues por eso se llama seguimiento. Esta es una buena manera de mostrar el escenario, como la decoración, el camino, los árboles. También recuerda mantener a la persona en el centro de la imagen y trata de mantener el celular lo más estable posible, que eso es algo con lo que te ayuda inmensamente el estabilizador. Si quieres hacerlo diferente, puedo sugerirte que grabes a la altura a ras de pies, también conocido como vista de ratón, o si puedes disponer de un skate para que te muevas más fluidamente por el terreno y tu toma mejora drásticamente que si en cambio la realizas a pie. La siguiente toma se llama transición de pecho. Para lograr esta necesitamos 2 tomas. La primera toma la haces caminando directo hacia el sujeto, deteniendo el celular en el pecho. La segunda inicia en la espalda y caminas hacia atrás alejándote del sujeto. Luego vas a un programa de edición en el computador y tienes que hacer los siguientes pasos. Elimina la parte inicial del video en el que estás demasiado alejado, de la misma manera con la parte final la quitas. Y por tercer paso, y más importante, hay que quitar la transición entre el pecho y la espalda. Es muy importante que esa transición inicie y termine en negro, en oscuro completamente. Hecho este paso de eliminar esta transición entre el pecho y la espalda, el resultado de la toma es el siguiente. Luego vas a la biblioteca de efectos de audio que tienen casi todos los programas de edición y buscas el efecto de whoosh, que se escribe así. Una vez lo encuentres, lo pones en el momento en que haces la transición de adelante hacia atrás para darle más fuerza a la toma, y te va a quedar de esta manera. Revelado con enfoque. Para lograr esta toma necesitas iniciar con el celular muy cerca de la cara de la persona que estás filmando. Luego bloqueas el autofocus manteniendo oprimido en la pantalla durante un momento. Después de que se bloquee el enfoque, aléjate lentamente hacia atrás y luego en la edición pon la toma en reversa. Y este es el resultado, en el que se va revelando lentamente el rostro o la identidad de la persona, pero asegúrate siempre de hacer esta toma bloqueando el enfoque. Transición borrosa. Para lograr esta toma necesitaremos nuevamente 2 tomas. En ambas debes poner un objeto entre tu celular y tu objetivo de grabación. En este caso vamos a usar otra persona. En la primera toma debes grabar lateralmente a tu objetivo
pero debes al final de la toma pasar el objeto muy cerca de tu celular y allí finalizas. Para la segunda toma, inicias con el objeto por el que acabas de pasar de cerca, pero el sujeto de grabación debe estar bastante lejos. Luego en la edición utilizas el desenfoque de movimiento generado por el objeto que pasaste cerca para unir ambas tomas y así generas una transición limpia. En este caso, como en la transición de pecho, si le agregas un efecto de sonido whoosh, le das más fuerza a la toma. La siguiente toma se llama órbita o también la encuentras como Avengers. En este movimiento debes caminar alrededor de lo que estás filmando, manteniendo siempre una misma distancia en todo momento. Experimenta con las distancias, ya sea de lejos, de cerca o muy cerca. Experimenta también con las alturas, desde abajo, desde el medio y combínalo como quieras. Revelado con objetos. No es lo mismo que estés filmando esto, que aunque intentas mostrar el lugar en general y quieres en este caso mostrar un bonito paisaje, a una toma en la que puedes usar diferentes objetos que tengas a la mano en el lugar para revelar tu fondo de una manera más interesante. Esta siguiente toma se llama falso drone. Para esta te recomiendo que unas tu DJI OM4 a un trípode o en su defecto pégalo con cinta a un palo de escoba. Inicia la toma muy cerca del sujeto y aléjate hacia atrás combinando el retroceso con elevar el celular tan alto como puedas. Debes tener cuidado que debido a que no vas a poder estar mirando la pantalla, pierdas el centro de la toma y termines solo grabando las cabezas de las personas. Para corregir eso, antes de iniciar la toma, usa el autofocus de la aplicación Mimo del estabilizador, para que a medida que te alejas, el DJI haga el trabajo de mantener el sujeto centrado. Esta siguiente toma se llama Timelapse, que aunque es muy conocida y la traen muchos celulares, tu DJI OM4 te permite hacer Motion Lapse, que no es lo mismo nuevamente dejar el plano estable a dejarlo en movimiento de arriba hacia abajo como en esta toma. Y es que en mi otro video que te estoy dejando en la esquina superior derecha ya te enseñé cómo usar el Motion Lapse. Lo que quiero hacerte notar es el dramatismo que le imprime la cámara lenta, que es indudable, pero que para eso no debes olvidar ponerlo en 240 cuadros por segundo. Esta siguiente toma se llama Spin Shot o Vortex. En esta tienes que tener mucho cuidado de no abusar de su uso porque puede generar mareo en el espectador, en quien está viendo tu video, y pues lo va a abandonar. Para esta tienes que hacer uso de la configuración que trae el estabilizador, vas a modo de seguimiento y le cambias a Spin Shot. Una vez hagas esto, con el análogo puedes ir moviendo tu celular para crear esta toma épica. La creatividad para encontrar escenarios que se presten para este tipo de tomas depende exclusivamente de ti. En mi caso particular te recomiendo que utilices diferentes objetos para pasar a través o puentes. Siguiente toma se llama caminar adelante con inclinación. Te recomiendo usar esta toma cuando el objeto que quieres grabar es demasiado alto y no cabe en el recuadro. Esta toma es perfecta para capturar edificios o estructuras que son muy altas. Como en este caso, estoy capturando este gran árbol en un centro comercial que tiene una pecera en su base y al final le incluye un poco de spin shot para variar la toma. Bueno, eso fue todo. Recuerda que puedes ayudarme con las 4C. Clic en me gusta, clic en la campanita, comentando y compartiendo. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el siguiente video. Me voy ya de este que fue mi espacio para la grabación hoy, el Parque Fundadores, pero como bonus tip, si llegaste a este video por la miniatura, es una posición, un malabar, algo que sé hacer de toda la vida, ahí te lo voy a dejar en cámara lenta.